Hola, ¿qué tal, licenciado? Me da mucho gusto saludarlo. Soy el maestro Marcos Marcelino Luis Molina, titular de esta asignatura. Vamos a ver lo correspondiente a Derecho Procesal Civil en la primera parte, Derecho Procesal Civil uno. Y vamos a conocer la primera parte que es proceso y juicio. Las etapas del juicio ordinario están en el artículo 268 al 415 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. Y proceso y juicio es de importancia para entender que estos conceptos de juicio se dividen en etapas, y al mencionar las etapas en las que se divide el proceso, se habla de una inicial a la que se le llama instrucción y de una segunda a la que se le llama juicio. Por lo tanto, la segunda parte del proceso se le llama juicio, el verdadero juicio lógico que se actualiza al momento de dictar una sentencia, en cuya estructura están la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Las etapas procesales, en todo proceso cabe distinguir dos grandes etapas que son la instrucción y el juicio. La instrucción es la primera etapa del proceso y el juicio la segunda final. Ahora bien, la instrucción se divide en tres fases: fase postulatoria, probatoria y fase conclusiva. A su vez, la fase probatoria se ha dividido en cuatro momentos: ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de la prueba. La instrucción engloba, abarca, comprende todos los aspectos procesales, tanto de los tribunales como de las partes en conflicto, como de los terceros ajenos. En este acto en el cual se precisa, se determina el contenido del debate litigioso y por lo tanto también se desarrolla la actividad probatoria y se formula igualmente la conclusiva o alegatos, en la que las partes en esta fase instructiva se persigue incluir al juez. Eso es provocarle un conocimiento acerca del litigio, en lo que su oportunidad se provoca la sentencia, que es la segunda etapa del proceso, y se trata pues de poner al juez en la posición de dictar una sentencia que provenga de resolver los conflictos de intereses. Ahora bien, recordemos que también tenemos dentro de esta etapa el ofrecimiento de las etapas procesales, el ofrecimiento de la prueba. Las partes ofrecen a los tribunales diversos mediante las pruebas que suponen llegarán a constatar y a corroborar lo que han planteado en la fase postulatoria. Esto es mediante los medios de prueba que pueden ser, entre otros, la confesional, por ejemplo, la testimonial, la documental, la pericial, etcétera. Ahora bien, la admisión de la prueba. Cuando estamos hablando de admisión de la prueba, licenciados, es el segundo momento de la fase probatoria, es el llamado la admisión de la prueba. El juzgador califica la procedencia y procedencia de los medios de la prueba que se han ofrecido. Luego sigue la preparación de la prueba. En este intervienen tanto el órgano jurisdiccional como las partes, inclusive en algunos terceros, ejemplo, citar peritos, testigos, formular interrogatorios, pliego de exposiciones, fijar fecha para la celebración de la audiencia, etcétera. Ahora, el desahogo de la prueba. En esta etapa se tramita por su naturaleza los actos, las preguntas, aparte de lo mejor llamadas confesional, las de los testigos cuestionados, los peritos, y la respuesta a todas ellas, así como las visitas personal que se haga a locales o sitios que ver por sí mismos en las cosas, o de las etapas señaladas se deja de constancia de actualmente un expediente de los diversos desahogos en las pruebas señaladas. Luego sigue la parte de la valoración de la prueba. Esta fase no pertenece a la fase de instrucción, sino a la de juicio, puesto que la valoración de la prueba se hace ya en la sentencia. Cuando estamos hablando de la fase postulatoria, las partes exponen sus pretensiones, resistencias, afirmaciones, las negaciones acerca de los hechos y finalmente invocan las normas jurídicas aplicadas al caso concreto. Esto es en relación a la fase probatoria. Entonces, licenciados, el juez tiene la necesidad de recibir todos los datos suficientes y necesarios para corroborar la posición de las partes en el proceso. Por lo tanto, dentro de esa etapa se estará. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, licenciados, en el caso del juicio, es la segunda etapa del proceso en la que solamente se desenvuelve una actividad por parte del órgano jurisdiccional, etapa en la que el juzgador emite, dicta o pronuncia una sentencia jurisdiccional definitiva, debe terminar el proceso y resolver la contienda, el conflicto de intereses. La fase de instrucción termina con la que se ha dado llamar autocitación para sentencia. Ahora bien, podemos agregar también que como parte del proceso ordinario, la etapa o fase en este caso del recurso,
que nosotros tenemos en este sentido. Este, Como parte del proceso ordinario, la etapa o fase lo son las apelaciones ordinarias en caso de que las partes inconformes en una sentencia o en una primera instancia. Será el juez superior o de segunda instancia que confirme, modifique o revoque una sentencia. eh, Cuando estamos hablando de una sentencia ejecutoria, licenciados, es el ordenamiento definitivo y cumplimiento de la sentencia en el caso de una fase ordinaria. Ahora bien, recordemos que dentro de la fase preconclusiva, esta etapa se encontramos alegatos o conclusiones que son las consideraciones, las reflexiones o los razonamientos o argumentos de las partes en sus abogados plantean al tribunal acerca de lo que se ha realizado en las partes anteriores. Entonces, a lo que voy, entonces sería la demanda, la contestación de la demanda, se abre la fase probatoria, ¿sí? Este, hasta llegar al desahogo de la fase probatoria, se cierra la fase probatoria, luego vienen los alegatos que son precisamente las conclusiones o la forma en la cual nosotros queremos manifestar al juez qué cosa queremos que pronuncie en sentencia. Y ya después de estos razonamientos, argumentaciones de las partes, plantean al tribunal acerca de lo que se ha realizado en las partes anteriores, postulatoria y probatoria. Con tales elementos se persigue dar al juzgador ideas respecto de cómo se ha firmado o se ha negado algunos procederes. Dicen que es un verdadero proyecto de sentencia dado por las partes en litigio, que ahí el juzgador puede tomar una idea de lo vertido en las partes. Ahora bien, en resumen, la primera fase del juicio ordinario de manera práctica inicia con la presentación de la demanda. Una vez presentada ante el oficial de parte, como hombre, bien la parte del juzgado donde da el acuerdo de inicio, tiene tres, admite, rechaza, pues bien. Si admite, quiere decir que nuestra demanda está completa y que el juez competente en materia, cuantía y grado. Si previene, quiere decir que debemos subsanar algunas de las deficiencias de la demanda, sé que carece algo y por lo tanto debemos corregirla. Y si rechaza, quiere decir que no da lugar al juicio, toda vez que no es la vía o instancia de alguna razón legal. Después del acuerdo de inicio, se instruye a la actuaria para que realice el traslado y emplazamiento para que una vez hecho llegue la demanda y ésta tenga una contestación a la misma, el tipo de juicio se tomará en cuenta al término para que el demandado tiene 9 días, por ejemplo, en el juicio ordinario para contestar la demanda familiar y 5 días para la familiar, el ejecutivo 8 días, todos esos días tendrán que ser hábiles y así el demandado dé paso a la contestación y demanda en su caso la recompensa. La segunda fase es la etapa probatoria, cuando ya se mencionó, consta de ofrecimiento, admisión, preparación, desarrollo y valoración. La tercera etapa son los alegatos que son un verdadero proyecto de sentencia hecho por las partes, donde cada una de ellas exaltará sus aciertos en caso de los errores, inconsistencias judiciales del lugar. La cuarta etapa, ya cuando se dicta sentencia, habrá un análisis actuado para emitir el fallo. También debe contener sus apartados de los cuales versan preámbulo, resultando, considerando y puntos resolutivos, que son las partes que integran una sentencia de licenciado. La quinta etapa son los recursos, donde las partes pueden inconformarse en el recurso resultador y caso pueden darse cuenta de inconformidad por parte de la sentencia que un juez superior o de segunda instancia, en este caso los magistrados, confirmen, revoquen la sentencia después de primera instancia. ¿Vale? Me da mucho gusto, licenciados, estar con cada uno de ustedes. Deseo que me puedan acompañar en la segunda sesión, toda vez que hablar de estas etapas en materia civil es muy importante para la vida práctica, ¿sí? De un abogado postulante. Espero contar con su presencia. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muy buenas tardes.